Tengo cronómetro, así que estoy viendo el tiempo. Bueno, yo todavía ni siquiera hablaba, ya me acusaron de no conocer los debates, de los términos del debate, de no entender lo que es el socialismo, de oprimir a las mujeres y una serie de cosas. Y yo ni siquiera he hablado. No le saquen minutos. Pero déjenme decirles que yo venía con una muy buena disposición a este debate, pero lo que me doy cuenta es que aquí hay una serie de falacias, de argumentos que no tienen ningún fundamento en la historia ni en la evidencia, y una serie de inconsecuencias en lo que se plantea, porque ni siquiera hasta ahora, y espero que en el tercer exponente esto cambie, se ha definido lo que es el socialismo para justificar por qué es mejor que un sistema de libre mercado. Lo que sí se hace siempre es plantear un capitalismo real con todos los pecados que tiene versus un socialismo ideal, que es aquel donde todos vamos a ser felices y vamos a ser, por supuesto, prósperos y vamos a ser iguales. Pero déjenme decirles una cosa. Yo creo firmemente que en última instancia lo que deseamos en ambos lados es lo mismo. En última instancia. Ludwig von Mises lo dice, un gran economista liberal que ha sido muy influyente en el siglo XX, lo dice. Los socialistas y los liberales al final ambos reclaman que quieren el bien del hombre, el bien del ser humano, digámoslo así. ¿Qué es el bien del ser humano? El bien del ser humano es tanto la prosperidad económica, que Marx estaba obsesionado, Marx creía que no había libertad si no había riqueza, como la dignidad humana, ¿sí o no? Es decir, tiene un componente de bienestar material y un componente de bienestar moral, donde entra todo el juego de la solidaridad, de la cohesión y todas esas cosas que los socialistas ponen mucho énfasis y que nunca han logrado ni han sido capaces con sus sistemas aplicados en la práctica general, porque siempre la han terminado destruyendo. Entonces, déjeme volver a por qué el socialismo, y si Marx viviera hoy en día, debería abrazar el capitalismo. Y no voy a hablar de capitalismo porque es un concepto que acuñaron los socialistas, específicamente Werner Sombart. Marx nunca utilizó el concepto capitalismo, hablaba de capital, no de capitalismo. Werner Sombart acuña el concepto para criticarlo. Y por lo tanto ya viene cargado con un componente de inmoralidad. Por lo tanto yo les voy a decir de lo que voy a hablar. De un sistema de libertad personal, de libre emprendimiento. Eso es lo que yo entiendo por capitalismo. No el arreglo corrupto de las élites oligarcas que abusan en coludidas con los políticos de lo que se estaban refiriendo acá. Ese es otro sistema que no es el de libre emprendimiento. Déjenme decirles que Marx condenó el sistema de mercado porque él hizo un análisis económico que estaba mal. Básicamente la conclusión de él era que la riqueza del capitalista era el producto de la explotación. ¿Fundado en qué? Una teoría del valor-trabajo que él sacó de la economía clásica y dijo, por definición, el capitalismo equivale a esclavitud. Si el análisis económico de Marx es correcto, fuera correcto, yo estaría de acuerdo con Marx. Porque soy contrario a la esclavitud. ¿Por qué? Porque creo en la libertad personal. Pero si hubiera sido correcto, habría producido lo que él también predijo, que era el colapso del sistema capitalista y la creciente pauperización de la clase proletaria. ¿Qué es lo que ocurrió? Todo lo contrario. Los proletarios, la burguesía y todos nuestros antepasados vienen de ahí, y nosotros los que estamos acá somos prácticamente burgueses hoy día en Occidente, ellos también. Bueno, vive con la mejor condición de vida de la historia humana, y si ustedes ven los datos, nunca en la historia se ha trabajado menos que hoy. Entonces, si trabajo de explotación, nunca ha habido menos explotación que hoy, incluida la época pre-revolución industrial. Entonces, si Marx viviera hoy día y pudiera honestamente apreciar el progreso que ha habido y cómo el sistema de libre emprendimiento individual ha generado la riqueza que según él era lo que iba a terminar por liberar a la especie humana. No se olviden ustedes que en el programa de Gotha él dice, fluirán a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva. ¿Quién ha logrado acercarse más a ese ideal? ¿Los marxistas, los socialistas o los que defienden la libertad individual y el mercado? Si Marx estuviera hoy día vivo, y los socialistas en general que lo siguen en esta idea de que vivimos en una sociedad opresiva, él mismo estaría defendiendo el capitalismo. Porque el capitalismo es el sistema que se está acercando al ideal que él prometió. El ideal de una sociedad más igualitaria, con menos clases que antes de la revolución industrial, donde estaba todo predeterminado. Y el ideal de una sociedad donde hay más bienes materiales que pueden terminar generando la libertad humana que a él tanto le preocupó. Independiente como la haya definido, y me quedan 15 segundos porque estoy viendo mi cronómetro, ya lo sé. Independiente como él lo haya definido,
No cabe absolutamente ninguna duda de que todo el edificio teórico económico marxista está mal y por lo tanto las consecuencias morales e implicancias morales son equivocadas. Bueno, yo un par de comentarios. Recién el compañero Eduardo habló de cómo de los pobres en Estados Unidos, ¿no? Y yo quiero que pensemos un poco sobre eso, ¿no? ¿Cómo vive un pobre en Estados Unidos? Vive con todas las comodidades, vive mejor que cualquier persona que viva en Cuba, en Venezuela, como quiera llamarlo. O sea, hay que pensar cómo vive el pobre en una sociedad libre, en una sociedad capitalista, y cómo vive el pobre en una sociedad socialista, donde de hecho, y por ahí para traer el caso de Cuba, ¿no? La pobreza es un 90% de la población viviendo en pobreza, y solamente las personas que tienen acceso a las comodidades, a los lujos y a la riqueza son los que están en la cúpula de poder desde hace 60 años, ¿no? Creo que hay que tener un poco de hacer reflexión un poco por ahí, por ese lado. Y después sobre lo que vos preguntabas, Iván, sobre la moralidad del capitalismo. Simplemente moralidad porque funciona. El socialismo es inmoral porque no funciona. No hay un solo caso en la historia en que el socialismo haya funcionado. No hay un solo caso en la historia en el que el socialismo haya generado progreso. Ni uno solo. Y después otro comentario breve sobre una cuestión que trajo a la mesa Fabián. Él hablaba de genocidio, y yo solo quiero decir que genocidio es el resultado de la aplicación de la ideología socialista. Es el principal resultado, no nos olvidemos, 100 millones de víctimas asesinadas en manos de todos estos regímenes sanguinarios que defendieron las ideas de Marx y Engels. Y a ver, yo creo que hay que pensarlo simplemente, si queremos hablar de pobres, queremos hablar de cómo se vive bajo el socialismo, hablemos de los hechos, hablemos de la experiencia, de la realidad. Yo acabo de estar en Venezuela, el año pasado estuve en Cuba y vi cómo vive la gente en Venezuela. La gente que revisa las bolsas de basura, sí, usted se ríe, pero la gente la está pasando mal y es por culpa de una ideología que mucha gente sigue defendiendo. Producto del hecho de que ignoramos la realidad y confundimos vacas con caballos, le llamamos socialismo a cualquier cosa, y entonces Venezuela es socialista porque un tipo delirante se le ocurrió llamarle socialismo del siglo XXI, y hay otro delirante que es un dictador que dice que con un pajarito se conecta con el otro. Ahora, eso no es socialismo, eso es capitalismo. No saben de historia, falsean los datos, nada inventó el socialismo. El primer animal en el espacio tiene el mismo nombre que mi perra, se llama Laika. Decir que el socialismo no había innovación y no hay crecimiento es desconocer la historia. Rusia era una sociedad completamente atrasada de los cánones de su época y se transformó en 50 años en la segunda potencia mundial. Entonces decir que no hay desarrollo de la riqueza es un absurdo. Bueno, no, yo volviendo un poco al ejemplo que usó el compañero Eduardo, ¿no? Que ponía como ejemplo a la Unión Soviética, solamente recordarles que la Unión Soviética desapareció, o sea, cayó por el gran fracaso que fue, y además, si ese es el caso, el ejemplo para representar el socialismo, que bueno, para mí es el caso de socialismo que ustedes por ahí pueden defender. Les recuerdo que en la Unión Soviética existieron los gulags, que fueron campos de trabajo forzado donde se enviaba a toda la gente que pensaba distinto, lo mismo que pasó en Cuba con las UMAP. Pero ahora, después de todo esto, parece que para el socialismo jamás se probó el socialismo en la historia, ¿no? Parece que nada es socialismo. No sé si son hermanos o primos de Poncio Pilato, pero se las pasan lavándose las manos y les encanta lavarse las manos y no hacerse cargo de las cosas. Y después, ahora que se referían a Hugo Chávez como un tipo delirante, ahora resulta que es un tipo delirante, después de 20 años de pasar defendiendo el socialismo de una persona tan nefasta y que arruinó un país, que arruinó familias y que arruinó una sociedad tan próspera como podría haber sido la sociedad de Venezuela. Así que simplemente eso, y que nada, finalmente se hagan cargo y recordarles que tuvieron que levantar un muro que fue el muro de Berlín para que la gente no se escapara, porque su ideología se impone a base de la violencia. Gracias. Ciertamente, las experiencias del pasado son experiencias del pasado y sí fueron experiencias en el marco de un mundo en el cual siguió dominando el capitalismo. Eso significa que no fueron experiencias acabadas y terminaron todas en capitalismo. Lo dijo la compañera Antonella recién. Eso por un lado. Por otro lado, sí nos hacemos cargo de la violencia, pero nos hacemos cargo de la violencia con un adjetivo. Por eso yo siempre digo, hay que caracterizar
a los sustantivos, con un adjetivo que es revolucionaria. ¿Cómo se va a construir y en qué momento? Eso dependerá del sujeto revolucionario que es la clase obrera. Miren, este es el problema. Si yo comparo la realidad del capitalismo, la situación de los seres humanos en cualquier sistema, con una utopía, siempre la realidad sale perdiendo. Pero a mí me gustaría que ellos me dijeran dónde está y dónde existió el ideal socialista del que ellos están hablando. Porque hasta donde yo sé, y sería interesante que me digan un país que ustedes admiren hoy en día, o tal vez no existe ninguno, porque ninguno está a la altura del principio moral que ustedes están enarbolando. Pero ¿dónde está eso? Déjenme darle... Aquí hablaron con números y pudieron citar con los dedos de una mano algunos de los logros del socialismo en la Unión Soviética, a pesar que el mismo Lenin tuvo que aplicar la nueva política económica y abrirse a cierta forma de capitalismo porque estaba fracasando completamente la economía centralmente planificada. Pero más allá de eso, déjenme darle algunos números. En el siglo XIV, siglo XV, en Inglaterra murió el 40% de la población, producto de la peste negra. En Florencia fue el 50% de la población. Eso no es hace mucho tiempo. Lo mismo se aplica a toda Europa. En 1696, el 25%, 30% de la población de Estonia murió, y de otros países europeos, por hambre. Por hambre. Eso no es moral, eso no importa, me van a decir ellos. Bueno, eso ya no existe. ¿Saben por qué? Porque vino la revolución industrial, y vino el mercado, vinieron las empresas, vino la innovación. Ahora, si eso no es un triunfo moral, incluso del tipo que predicaba Marx, ¿qué es lo que es? O sea, hoy día la gente... En los países en que se muere de hambre, en los países donde el capitalismo no está, y voy a terminar con un dato antes de que Iván me interrumpa porque lo noto nervioso. China, la China comunista de Mao, el año 1950 se quedó en el sistema que yo supongo que ellos proponen, o sea, que todavía no han dicho qué es lo que proponen en la práctica, entonces cuando lo expliquen tal vez vamos a tenerlo más claro. En 1950 China tenía el ingreso per cápita de la Europa del siglo XV. Vivían en el equivalente a la Edad Media europea los chinos. Y fue un comunista, Deng Xiaoping, el que dijo, no importa qué color sea el gato, lo que importa es que case ratones, abrió la economía y hoy China es una sociedad más desigual que antes, es decir, la igualdad, la miseria que tenían antes ha desaparecido, y tú tienes 420 millones de personas con un ingreso per cápita de más de $23.000. Así que si queremos hablar de números, porque alguien nos desafió a hablar de números, esos son todos números oficiales avalados por todas las organizaciones internacionales. ¿Dónde están los números del socialismo? ¿Nos hacemos cargo de la violencia o no? Ya lo dijo Rosana. Nosotros no nos lavamos las manos. Simplemente decimos que ustedes son fascistas. Mi libertad termina cuando empieza la libertad ajena. ¿Qué se deduce de este concepto de libertad? Que yo sería más libertad si los mato a todos. Si no queda nadie, soy libre. Esa es la soberanía del individuo. Eso es el fascismo. ¿Se hacen cargo de la Alemania nazi? Eso es capitalismo. ¿Se hacen cargo de la Alemania nazi o no? ¿Se hacen cargo del fascismo italiano o no? Eso es capitalismo. Esas sociedades son capitalistas. A ver, yo creo que es de una ignorancia absoluta decir que los sistemas nacionales socialistas eran capitalistas. En el caso de la Alemania nazi, la banca estaba nacionalizada, las empresas estaban forzadamente cartelizadas, los precios los fijaba el gobierno, la producción la determinaba el gobierno, y sí, hubo capitalistas que hicieron plata con eso, por supuesto, como lo puede haber en cualquier sistema de corrupción crony capitalism, que también existe en Argentina, que supongo que no es un ejemplo de libertad económica. Y es más, yo les voy a decir una cosa, este país yo lo admiro, es uno de los países que más admiro en el mundo, y lo único que no puedo entender es cómo es posible que en todos los indicadores, si vamos a hablar de libertad económica, capitalismo versus intervencionismo, Chile está muy por sobre Argentina cuando hace 100 años o hace 60 años era completamente al revés. ¿Por qué? Ustedes han expandido el tamaño del Estado y han aniquilado la libertad económica en este país. Ustedes ven un ranking de libertad económica, Argentina no está ni entre los 100 primeros puestos, Chile está entre los 15 primeros. Ahora yo te digo, ¿quién tiene menos pobreza? ¿Quién tiene menos inflación? ¿Quién tiene menos deuda pública? ¿Quién tiene mayor movilidad social? ¿Quién tiene mayor índice de desarrollo humano en las Naciones Unidas? Etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre Estados Unidos, que lo han atacado tanto, no se olviden que en Suiza hay capitalismo, en Noruega hay capitalismo, en Finlandia hay capitalismo, en Suecia hay capitalismo, en todos esos países hay capitalismo donde tú no puedes dar el mismo ejemplo. Y lo que decía Stephen Hicks es cierto, los pobres en Estados Unidos viven con un ingreso en promedio 10%, no 10%, 10 veces superior, 1000%, 10 veces superior
a los pobres en los países que son menos capitalistas o en los cuales se aplica el modelo que ellos están defendiendo. Entonces, no me digan aquí que el nacionalsocialismo era sobre el individuo y sobre la libertad económica, porque era todo lo contrario. Si él hubiera leído la doctrina del fascismo de Benito Mussolini, se daría cuenta que él textual y explícitamente dice que el fascismo es una reacción en contra del liberalismo y del individualismo. Nada fuera del Estado, todo dentro del Estado. Eso lo dijo Mussolini. ¿A quién representa mejor esa frase? ¿A este lado o a ese lado? Entonces, vamos bien de quiénes son los fascistas. Yo no acepto esa calificación, creo que es el típico ataque burdo, sin ningún fundamento filosófico. Ni una persona seria que sepa lo que es el fascismo puede acusar a un liberal de fascista. Es una estrategia táctica para poner una etiqueta sin ningún fundamento y que no resiste el menor análisis. Primera cuestión, se ve María, otra vez, se ve que la compañera aquí pasea solamente por los shoppings en Estados Unidos y nunca vio un pobre. No, a ver, sobre la cuestión de si vas a un shopping o no vas a un shopping en Estados Unidos, donde sea, por ahí hay que recalcar la posibilidad que tienen las personas que viajan a Estados Unidos o los que viven en Estados Unidos de poder recorrer un shopping, o los mismos estadounidenses de poder pasar su tiempo en un shopping y no tener que pasarlo revolviendo la basura para conseguir algo de comer, como pasa en Venezuela o en Cuba. Solamente eso. Y después preguntarle por ahí a Eduardo también, como él decía que estuvo varias veces en Venezuela, yo por ahí preguntarme en qué Venezuela estuvo, ¿no? La Venezuela de este chavismo en la que se vive bien, en la que no se ve la realidad tal y como es, lo mismo que pasa en la Cuba de los Castro, donde los únicos que viven bien son los que están en la cúpula de poder, con un Fidel que muere con una fortuna de 900 millones de dólares. Pero ahora, si vamos a hablar de que en Venezuela hay capitalismo, que creo que es un delirio decir eso, donde ha habido miles y miles de empresas expropiadas, o sea, que donde en un lugar en el que no hay propiedad privada no puede ¿cómo va a haber capitalismo en un lugar donde no existe la propiedad privada, donde se expropia absolutamente todo, donde la gente, sí, me miras con esa cara, pero sí, la gente no tiene incentivos a hacer nada, y no es ya ni burguesía ni proletariado. Yo creo que hoy hay que hablarlo en serio, son millones de personas, humanos, seres humanos que están padeciendo una de las mayores crisis humanitarias que ha tenido la historia de América Latina y lo que es el éxodo venezolano, y además de eso, no solamente eso, personas que, como te digo, tienen desnutrición infantil, donde no hay comida, donde resurgen enfermedades, por ejemplo, como la malaria, ¿no? Y además de eso, familias que se destruyen, y creo que esa es la esencia de lo que hace el socialismo. Destruye la esencia del ser humano, destruye la familia. ¿Por qué? Porque ahora en esta fiesta va a haber millones y millones de personas, millones de venezolanos que van a tener que vivir la fiesta separados, alejados de su familia, y eso es consecuencia de una narcodictadura. O sea, ya no es si son capitalistas o si son lo que sea, son narcodictadores los que están en el poder, y eso hay que decirlo. Hola, bueno, mi pregunta es para la moralidad capitalista. Me gustaría saber cómo piensan la libertad individual en las personas que nacen en una villa o se crían en la calle, y no digo las personas como individuos, sino generaciones enteras. Digo, ¿cómo piensan en relación a la libertad individual? ¿De qué manera podrían desarrollar sus libertades individuales naciendo en esos contextos? Gracias. Sí, cuando tú desatas las energías del individuo garantizando los derechos fundamentales, ¿no es cierto?, la libertad individual, como estamos hablando nosotros, los destrabas del yugo colectivista que propone el socialismo, el nacionalsocialismo, que son primos hermanos, entonces tú tienes el progreso generalizado y tienes mejores oportunidades también para que aquellos más aventajados ayuden a los que son menos desaventajados. Tú puedes ver que las sociedades más filantrópicas del mundo no son los países socialistas, sino que son los países que tienen más libertad económica, porque al mismo tiempo tienen más recursos para hacer este trabajo. Y estoy hablando del mercado de verdad, de competencia, porque acá se ha definido capitalismo como cualquier grupo de ladrones que se pone de acuerdo con un gobierno para saquear al resto. Eso no es capitalismo, eso no es libre mercado, eso no es competencia. El mercado consiste en creación de valor. Si yo meto una pastilla que cura el cáncer el día de mañana a $10, yo me voy a hacer multimillonario. Díganme si no mejoré la situación del resto de la humanidad mucho más que lo que yo mejoré proporcionalmente a la mía. Datos concretos, otra vez, vayan a los diarios. Hay 2 cámaras empresariales en Venezuela. Una es Fedindustrias y otra... Pará, que dijo que iba a aprovechar el tiempo para responder una cosa y después va a volver a la pregunta. Dale, tenés tu espacio. Uno se llama Fedindustrias, que también son todos la boliburguesía, todos los empresarios privados ligados a Chávez, y otro se llama Fedecámaras. ¿Sí? Lean el diario, no un libro.
Bueno, dos comentarios breves. Primero, Fabián nos decía que teníamos que leer los diarios de Venezuela. Mi pregunta, para que después por ahí si quiere contestarla, ¿cuántos diarios quedan en Venezuela? ¿No? Porque les recuerdo que no quedan diarios en Venezuela para leer. Además de que no hay medios de comunicación que puedan expresarse libremente en su totalidad, ni siquiera hay papel para imprimir el diario, así que esa es otra cuestión. Entonces, es un poco esto lo que hablaba Mises, ¿no? El dogma de Montaigne, que los socialistas creen que el rico es rico porque el pobre es pobre. Y esa es la falacia más grande, es como decir que el enfermo está enfermo porque el sano está sano. Venezuela es un país capitalista donde existe el trabajo asalariado y existe la pobreza. Perfecto. Ahora. Bien, vamos acá. Otra vez, y esto Venezuela no es socialista, no entiendo cómo hay forma de explicar. Venezuela no es socialista, hoy Cuba no es socialista, China no es socialista, ¿sí? Efectivamente es un proceso largo, tarda incluso siglos. Las primeras experiencias no siempre funcionan y a veces fracasan, pero muestran el futuro. El socialismo es eso, es un futuro donde todos tengamos para vivir y donde justamente se desarrolla el individuo, porque el individuo va a estar desligado de las tareas biológicas. Vamos a dejar de preocuparnos por comer, por vestirnos, por tener una vivienda. Vamos a despreocuparnos de eso porque la sociedad eso ya lo resolvió. Se habla de esa violencia revolucionaria porque se cree que el fin al cual se está apuntando, lo acaba de decir, esta utopía, este futuro. El socialismo nunca existe en la práctica, siempre está en el futuro, ¿no? Hay que llegar. Bueno, es tan grandioso que justifica el costo. Y a Eric Hobsbawm una vez le preguntaron al famoso historiador marxista si es que valía la pena matar a millones de personas para construir la sociedad socialista, y él dijo que sí. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué moralidad es esa? La que contempla como parte de su metodología el asesinato y la insurrección violenta en contra de millones de personas. No necesariamente van a caer los que supone que según esta teoría son culpables, sino millones de inocentes también, o cientos de miles de inocentes, como pasó en la historia. Yo creo que a estas alturas, me quedan 30 segundos, debatir sobre la moralidad del socialismo después de toda la evidencia empírica es como pensar que una pareja que te ha sido infiel 30 veces, ahora sí que sí va a llegar el momento donde te va a ser fiel. El capitalismo es un sistema inmoral que, como dijimos, promete el paraíso para todos, pero se lo entrega a unos pocos. Es una formalidad engañosa para la mayoría de la humanidad. Baste recordar ahora que el mercado de comercio sexual, la trata y el tráfico de personas con fines de explotación ocupan la terna de actividades más lucrativas para el capitalismo a nivel internacional, junto con el narcotráfico y el tráfico de armas. En el pasado, el capitalismo se impuso sobre la base del uso de la violencia revolucionaria. Violencia que hoy dicen que no llevan a cabo y que no lo han hecho nunca. Pero basta convivir cada día bajo este sistema siendo obrero u obrera. Los hechos son los hechos y las ideas no se viven. La violencia capitalista hoy no tiene la forma de la revolución de siglos pasados, tiene la cara de la muerte por hambre. La única vía para la construcción de una sociedad moral en la cual el bien común y la buena vida sean hechos y no promesas para muchos y realidad para pocos es el socialismo. Una sociedad sin clases sociales y sin géneros y por lo tanto sin jerarquías. Una sociedad donde no haya propiedad privada de los medios de producción ni ninguno de los sistemas solidarios con ella. Una sociedad sin patriarcado, la herramienta más poderosa que el capital utilizó para dividir y subordinar. Rosana. Bueno, brevemente, el elemento más inmoral del capital es su pasión por destruir cualquier posibilidad de transformación social. El capitalismo atacó a la Unión Soviética cuando se produjo la Revolución Rusa, una revolución de masas, y provocó millones de muertos para que el socialismo no se construya. Bloqueó a Cuba durante décadas y décadas, atacó cultivos, destruyó economías. No solamente eso, podemos hablar de la Revolución China y los muertos que el capitalismo provocó. Podemos señalar algo muy parecido. Cuando en la década del 70 en la Argentina se intentó transformar la realidad, ¿cómo se llama eso? Peronismo. Se llama Muchachos y muchachas, le vamos a dar 10 segundos más para que cierre. Efectivamente se llama peronismo. El peronismo es un movimiento capitalista. El capitalismo en Argentina...
está manejado, entre otras cosas, por el peronismo. El propio presidente de la República viene de ahí, sus socios son peronistas, así que no sé de qué se ríen. Hay que ver el proceso completo. Ustedes toman datos sueltos y elaboran un discurso con sus prejuicios. Prejuicio de una clase, la burguesía, que explota y lleva a la miseria a miles de seres humanos. Y termino con esto. ¿De qué se muere la gente? No se muere de enfermedades, se muere de capitalismo.